La radio nunca se apaga porque nos mantiene informados y nos acompaña en las 24 horas del día. La radio nunca se apaga porque la información neutral y veraz es lo que necesitamos para tener un mundo mejor. Gracias, RPP. La radio nunca se apaga porque RPP está con nosotros las 24 horas del día. Gracias, RPP. Bueno, señores, son opiniones de nuestros oyentes y televidentes ante la pregunta: ¿la radio no se apaga por qué? Puntos suspensivos. Y es que hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Una fecha que se estableció inicialmente a través de la UNESCO en el 2011, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 2012. Se decidió allí que cada 13 de febrero sea el Día Mundial de la Radio. Y esto, ¿por qué 13 de febrero? Porque esa fecha del año 1946 apareció la radio de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y la radio sigue siendo pues uno de los medios de mayor alcance en el país. Reconocemos su impacto en la sociedad, su alcance masivo, su influencia en la libertad de expresión, en educación, en respuesta ante emergencias. Y hoy tenemos el gusto, de contar aquí en cabina con nuestro compañero Fernando Carballo, conductor de Ampliación de Noticias, ¿no? De Enfoque de los Sábados, de Las Cosas Como Son, y por supuesto una figura realmente indiscutible de la radio a nivel nacional aquí en RPP. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días al público que nos escucha por radio, pero también por televisión y por redes sociales. Es un gusto celebrar junto a ti esta fecha que nos hace cobrar conciencia a todos de que estamos ante una tradición antigua, ¿no? Que data, como tú lo has dicho, de 1946, cuando el mundo está atravesando un periodo de paz muy excepcional, porque ha terminado la Guerra Mundial en el año 45, no se ha creado todavía la OTAN ni el Pacto de Varsovia, no ha comenzado la Guerra Fría, no ha estallado la Guerra de Corea, y en ese pequeño lapso de 2 años hay esta magnífica iniciativa con el optimismo que tuvieron los fundadores de la ONU, de que como institución podían contribuir a consolidar la paz, a que no se repite el horror que se había vivido durante la Segunda Guerra Mundial, y parte de ese esfuerzo es permitir que los seres humanos nos comuniquemos desde un extremo a otro de nuestro planeta a través de la radio. En esa tradición estamos, y en esa tradición se ubica RPP, que fue creado unos años después de ese año 46, el año 63, y que desde entonces nos tiene en este trabajo día a día, que es un trabajo de hermandad entre colegas, que tenemos claro el objetivo común: llegar a una audiencia tan diversificada como es la peruana, y llegar con información que les sea útil para entender mejor lo que está pasando en su país, para prever lo que pueda suceder. En este caso el tema de las lluvias es importantísimo, porque llueve en un lugar, eso significa que va a haber una inundación o un huaico un poco más abajo. Hay que estar informados, y tú has vivido momentos claves en lo que es información de situaciones de emergencia, como el terremoto del año 2007. Pero recordamos también acontecimientos del mundo político que han cambiado nuestra historia, como la captura de Abimael Guzmán, que fue un momento que nosotros pudimos 1992. Transmitir. De manera que tenemos historia, una historia que es fruto de la confluencia del trabajo entre colegas de muy diversas especialidades, porque tú y yo trabajamos en información, pero hay colegas que trabajan en música, y las radios musicales del Grupo RPP llegan también con la misma audiencia a todas las generaciones, todas las edades y todos los rincones de nuestro país. Luego, deportes, que es una cosa tan importante para tú y para mí, para ti y para mí, sí, que compartimos pasiones y lealtades en este campo. Y, por supuesto, el humor, Carlos. Yo siempre destaco nuestro programa con los colegas de los chistosos, porque es cierto que la vida tiene aspectos duros y que el mundo nos está llevando a una situación difícil, pero no hay que perder nunca el humor, y para eso realmente el equipo de Hernán Vidaurre es muy importante. Y también, Fernando, hay que destacar el hecho de que la radio como tal, como medio de comunicación, se ha ido adaptando, ¿no?, a la evolución, ¿cierto?, y al progreso
ya en materia tecnológica. Se mantiene pese a que cada día todo se va actualizando, ¿cierto? Pero, repito, mantiene su esencia, ¿cierto? Absolutamente, sí. Absolutamente. Yo recuerdo, del primer contacto mío con la radio, tuvo lugar cuando era niño, el año 58, entro a la cocina de mi casa, veo a mi mamá que estaba con otras señoras que trabajaban en la casa, llorando. Y yo le pregunto, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué lloran? Escucha. ¿Qué cosa escucho? Y había un objeto que yo no había identificado todavía a mi joven edad, que era una radio que estaba transmitiendo la muerte del Papa Pío XII, en el año 58. Por eso es que lo recuerdo claramente. Y me dije, ¿pero qué esta caja qué es? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Quién es el Papa? ¿Qué es esto del Vaticano? ¿Dónde queda? No sabía nada. Y fue un impacto, y de alguna manera yo sigo impactado por eso. Es decir, hay gente que nos está escuchando desde muy lejos, en otras circunstancias, que quizás se sentirá respaldado, acompañado, informado, incluso cobrará conciencia del valor que tiene poseer una radio. Y como tú lo has dicho, las radios de esa época eran de otro tipo, y ahí eran enormes cajas, era complicado, ¿no? Mientras que hemos ido evolucionando hasta las formas actuales digitales, vía streaming, que es una de las modalidades, una de las plataformas en las que se difunde nuestro trabajo como hombres de radio. Sí, don Fernando, buenos días. Le saluda César. César, eso es otra cosa que hay que elogiar de, como dice Carlos, nuestra adaptación a las tecnologías. Es extraordinario que podamos hacer programas a la vez desde Lima y de muchas localidades de nuestro país. Por eso cada mañana cuando yo me despierto y pongo la radio, digo, pero ¿dónde está César Espinosa? Ah, sí, está en Arequipa. No se nota que podemos hacer un radio. Eso es relativamente reciente, gracias a las tecnologías digitales, pero es un placer conversar ahora directamente contigo, aunque no todavía presencialmente, César. Claro, lo hemos hecho en alguna oportunidad. Sí. Don Fernando, yo quería preguntarle, ¿en algún momento usted se imaginó estar al otro lado de la radio? Porque ya nos contó esa primera experiencia, ¿no? De estar escuchando. ¿En algún momento se imaginó ser la voz a la que ya también escuchan las personas? Mira, te voy a decir que yo vivía en una calle en el centro de Lima, en cuya esquina había una casa extraña con unas columnatas, una entrada, habían porteros, gente que entraban y salían. Era una radio que tenía en esa época, en los años 50, mucho éxito. Y los porteros, como me veían pasar caminando al colegio, me engreían y me hacían entrar, mirar. Entonces yo veía gentes con audífonos delante de un micro, la tecnología. O sea, me quedé impresionado. No sabía, repito, qué cosa era la radio. Era un niño, ¿no? De 4 años, 5 años. No sé si desde ese momento tuve el deseo, pero sí que me impresionó mucho y luego comencé desde adolescente a sintonizar, por una parte RPP y por otra parte radios internacionales. Y para mí fue una satisfacción enorme haber podido trabajar en Francia, en una radio internacional que estaba destinada a los países francófonos primero y luego a países en 19 lenguas diferentes. O sea, fue una experiencia maravillosa y es estando allá que comencé a trabajar como corresponsal de RPP. No sé cuándo es que me dio el gusto y tuve la idea explícita, pero mi historia comienza con el Papa Pío XII y su muerte y con la esquina de mi casa en el cercado de Lima. La famosa onda corta, ¿no, Fernando? Sí, donde podías tú sintonizar emisoras del extranjero. Fernando, ha sido un gusto tenerte aquí en este momento tan especial del Día Mundial de la Radio. Y, por supuesto, a Fernando lo tendremos en minutos, nada más, en ampliación de noticias. Gracias, Fernando, nuevamente. Permíteme, Carlos, antes de despedirme, rendir homenaje a la solidaridad y la colaboración entre las diversas categorías de trabajadores que elaboramos acá. Sí. No todo es estar delante de un micro, eso es la parte que se ve, pero detrás, como lo has subrayado tú hace un momento, hay un equipo humano que coordina todo. La técnica, los invitados, la producción, los redactores, los editores. Uno trabaja acá, a veces solo, a veces entre dos, pero estamos acompañados por un equipo que tiene funciones laborales sumamente diferenciadas y yo quiero rendir el homenaje más sincero
a ese equipo que veo cada día activarse en RPP como una colmena de abejas, donde todo el mundo sabe que hay que producir miel de calidad, pura y saludable. Y ahí estamos. Por eso mi saludo más cordial y más sincero a los colegas en los que cada día es un placer decirles buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y nos ponemos a trabajar juntos sabiendo que podemos contar los unos con los otros. Son los que nos abastecen de todo, Fernando, realmente sí. Sin ellos ¿qué? Estaríamos aquí hablando y quizás ya se nos acabaría todo. Bueno, Fernando, gracias nuevamente. Gracias a ti, Carlos. En minutos, ampliación de noticias con Fernando Carballo justamente y Mávila Huerta. Señores, 7:47, vamos a retirarnos por unos minutos nada más porque después, al volver, información deportiva.